Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la presencia. Lo primero es presentarme, me llamo Fernando Lostó, soy el director de esta Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que es la que convoca este acto de hoy. Es una obra también de la Asociación Católica de Propagandistas, igual que el CEU, que es la universidad que nos acoge. Son, digamos, todas entidades de la misma familia, del mismo tronco, pero, bueno, un poquito distintas y de ahí un poco la presentación, ¿no? Entonces, es una fundación, digamos, así como actividades culturales de la universidad, que está aquí su responsable, la vicerrectora, es ab intra, nuestra fundación cultural es, digamos, más ab extra, ¿no? Es hacia afuera, es la promoción de la cultura hacia afuera, ¿no? Y ahí tienen, ya muy brevemente, ahí tienen en la misma mesita donde están los libros de Pablo, tenemos unos marcapáginas un poco explicando quiénes somos y lo que hacemos ahora mismo, aunque la web la tenemos un poquito todavía en construcción, nuestra página de Facebook, que es donde se sigue todo ahora, está perfectamente activa con todas las cosas que hacemos y las que vamos a hacer. Procuramos grabarlo todo, como estamos haciendo hoy, gracias a CEU Media, para que todo esté luego a disposición de todo y que la cultura ya quede ya para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a presentar a Agustín Domingo Moratalla. Pablo Dors ya lo conocen ustedes. Agustín Domingo Moratalla probablemente también es un miembro de nuestro patronato, la Fundación Cultural, y catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia, que es el que, y un experto en Pablo Dors, que es el que le va a presentar. Y tendremos, el esquema del acto va a ser la presentación de Agustín, la charla de Pablo, y luego tendremos un tiempo de coloquio y ya finalmente un tiempo para preguntas, ¿de acuerdo? No, perdón, un tiempo de coloquio y ya finalmente un tiempo para que puedan firmar, para que Pablo les pueda firmar los libros, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos con ello. Muchas gracias. Yo, bueno, no creí que este momento llegaría después de haber leído tus obras, de haber leído tus libros y sobre todo de haber conocido a los amigos del desierto, que son los que también me han dicho que te traiga muchos recuerdos y que te dé mucho salud. Bien, yo no voy a ser muy breve y voy a contar en primer lugar las 3 razones por las cuales yo tenía interés en conocerte personalmente. Yo me dedico a la educación y creo que el silencio es un valor fundamental en la educación. Entonces, cuando empezaba a publicar cosas sobre el silencio en la educación, me encontré con tu libro y, bueno, fue un grato descubrimiento y a partir de ahí dije, estamos en la onda. En segundo lugar, bueno, me interesa la espiritualidad y Charles de Foucault, pues en realidad todo lo que es la espiritualidad del desierto también me gustaba y por lo tanto me fui luego al olvido de sí, ¿no? Y entonces ese fue mi segundo acceso. Y por último, no me imaginaba que la novela de la que vamos a hablar esta tarde, Contra la Juventud, fuera tan atractiva o me llevara... Es decir, no pensaba que el título me llevara a, podríamos decir, a una teoría de la creación literaria, porque en realidad yo creo que en la novela Contra la Juventud, luego lo aclaras un poco, en algunas otras obras, tenemos una teoría de la novela, una teoría de la creación literaria, ¿no? Por si hay alguien que no conoce tus obras o no conoce tu planteamiento, en realidad yo quisiera dar 3 pinceladas breves para enmarcarte. En primer lugar, la obra de Pablo se enmarca dentro de lo que sería la novela, es decir, sus fuentes, y él lo reconoce varias veces, lo que no es tradición es plagio. Sus fuentes están en la novelística centroeuropea, Kafka, Hesse, Kundera, y yo pediría, si hay alguien que va a trabajar su obra o quien la trabaje luego en el futuro, que la enlace con la tradición de los místicos españoles y de Unamuno, donde hay tanta fuerza y hay una teoría de la imaginación, una teoría de la literatura, incluso hay una espiritualidad importante. Es decir, ahí hay un elemento importante que yo quiero destacar. Hoy vamos a hablar, o al menos creo que el objetivo fundamental es hablar de 2 de tus obras, Contra la Juventud y El Estreno. Si no las han leído, pues yo les aconsejo que las lean, las trabajen. Yo las tengo subrayadas, las he regalado. Yo no llevo comisión ni con Galaxia ni con él, pero
les puedo decir que merecen la pena, ¿no? Entonces, hay 3 cuestiones y 3 ideas claves que yo creo que van... son estilos distintos, son novelas distintas, son planteamientos... Es decir, Contra la juventud es una novela mucho más de peso, más tradicional, mientras que El estreno es un conjunto de relatos que se han reeditado y el título de la obra, el último cuento que tú cuentas sobre el estreno, que a mí, supongo que tú dirás algo de él y justificarás el título, me ha parecido seductor y me ha parecido muy atractivo. Y quería preguntarte, y eso supongo que darás también alguna pista, en el último cuento, en el del estreno, hay una nota que ocupa casi 2 páginas sobre las cuñadas. No sé si habrá aquí alguna o no, pero es muy importante. Es decir, si alguien tiene cuñadas y sobrinos, y lo que es el mantener la tradición y lo que hacen las cuñadas o dejan de hacer las cuñadas, yo les aconsejo que lean la nota, porque la nota es, ya le digo, ocupa 2 páginas y él utiliza muy pocas citas. Lo que pasa es que, releyendo un poco el ensayo, tiene trampa, porque hay otra nota, solo hay 2 notas. Una, la de las cuñadas. En realidad no es la de las cuñadas. Es una nota donde habla de él y cómo él se siente heredero de don Eugenio d'Ors y la tradición de los d'Ors, y cómo las cuñadas y los sobrinos van a perder la tradición y el que va a pasar a la historia va a ser él y no las cuñadas y los sobrinos. Léansela porque no tiene desperdicio. Pero para entenderla hay que entender la nota del último cuento, donde habla del estreno. En la primera línea, lleva por título El estreno, y la primera línea dice: la tarde del 6 de diciembre de 1998, en el madrileño Teatro de la Abadía se estrenó la obra Canción de Navidad, basada en el clásico de Charles Dickens. Y aparece una nota. Dice: salvo esta primera frase, rigurosamente histórica, el resto de este relato debe ser considerado pura ficción. Yo no sé si la nota sobre las cuñadas forma parte también de la ficción o no. Lo que a mí me interesa destacar aquí también es el hecho de salvar la figura de don Eugenio d'Ors, es decir, se está olvidando lo que representa Eugenio d'Ors en los manuales de literatura, en la tradición literaria española, y por lo tanto aquí tú intentas decir, bueno, pues que no se pierda y este apellido hay que mantenerlo. Bien. Como decía, 3 ideas, y esto entiéndanlo de forma anecdótica. En primer lugar, la relación, o sea, para poder entender las 2 obras es muy importante 3 claves. Primero, la relación entre escritura y espiritualidad. Es decir, yo creo que en ti se dan esa convergencia de una teoría de la escritura y una práctica de la espiritualidad. En segundo lugar, o sea, más que nada por la relación que hay en el conocimiento del alma humana. Es decir, tú eres un escritor que introduce alma en el mundo. Es decir, leer tus libros es empezar a llenar el mundo de alma y meterte en el alma del mundo, ¿vale? Entonces, a mí eso me gusta. En segundo lugar, hay una relación interesante en tu obra respecto a la relación entre el oficio de novelista y el amor, la creación literaria y el amor. Ese es un segundo hilo conductor interesante. En un determinado momento de Contra la juventud llega a decir: el escritor es un soldado del amor. Página 303. Lo ha dicho él. Es decir, quienes escribimos libros algunas veces no sabemos lo que hemos escrito. Pues, un soldado del amor. Y en tercer lugar hay una cuestión clave que también me parece muy bonita, muy interesante, y es tu relación entre la lectura y la hospitalidad. Por ejemplo, cuando hablas en Contra la juventud sobre la relación entre escritura y espiritualidad, entre lectura y espiritualidad, hablas de Meloni, hablas de determinado... Claro, si hay aquí alguien que conozca la hermenéutica filosófica de Paul Ricoeur o de Gadamer o la hermenéutica alemana, es decir, tú aquí hablas también de Sillebeck, de Hans Kuhn, de la teología centroeuropea. En realidad esa es una idea importantísima que tú recoges ahí y me parece importante. Y por último está la unión de escritura y espiritualidad, de creación literaria y amor, y de lectura y hospitalidad, creo que tienen en tu obra una función sanadora. No sé si te lo has planteado, pero en tu manejo de la literatura, tu pasión por la literatura, tu forma de entender la literatura, hay una función
sanadora, muy bonita, que yo creo que habría que... Bueno, te invitaría a que la mantuvieras, no sé si en el próximo libro que va a salir en otoño. Será oscuro y negro, ya no habrá sanación. Pero es muy importante, es decir, me parece muy interesante esa dimensión sanadora de la lectura y de la escritura. No solo de la lectura, es decir, no solo nos invita a nosotros, sino que en realidad yo creo que lo que te mantiene vivo, lo que te mantiene despierto, lo que te mantiene con salud, es precisamente esa pasión por la escritura. Yo, por mi parte, no voy a decir más, no quiero desentrañar la estructura ni de Contra la Juventud ni del estreno, y prefiero que tú nos cuentes un poco pues por qué reescribiste el estreno. Les aconsejo también la última parte donde cuenta un poco las fuentes literarias de los relatos que él plantea, y sobre todo, bueno, si quieres desvelar algo de esa nota del último cuento del estreno, para que cuando haya crítica literaria de la obra, pues sepamos exactamente cómo hay que entender la nota sobre las cuñadas. Pues muchas gracias. Me gustaría darte un abrazo, porque esto me lo merece. Muchas gracias, muy amable. El que tienes que hablar eres tú. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal estáis? Bien. Me gustaría pediros a los que estáis en la parte de atrás, ¿no os importa poneros más cerquita? Y en todas estas comentarios, si queréis, os vamos a reservar para las preguntas, porque hay cosas muy bonitas que ha sugerido Agustín y que podemos ahondar en ellas después. Pero me gustaría, bueno, ser fiel al título que me han pedido para esta conversación, para esta charla, que es la literatura como ejercicio espiritual, y por tanto tiene mucho que ver con este binomio escritura, meditación, silencio, palabra. Para mí tanto el silencio como la palabra, tanto la literatura como la meditación son cultura, y eso lo voy a intentar exponer. Y luego pues algunas claves de mi poética personal, de por qué escribo, cómo escribo, qué es esto de escribir para mí y demás, ¿no? Entonces, para que estéis un poquito situados, digamos que habrá un punto de partida, un punto de llegada, y luego voy a responder a dos preguntas, ¿no? Las dos preguntas serían, ¿qué he aprendido como lector? Yo he sido un lector ávido durante décadas. Ahora, gracias a Dios, ya no soy ávido, soy solamente lector, sin avidez. Y la segunda pregunta, ¿qué he aprendido como escritor? ¿Qué he aprendido como lector y qué he aprendido como escritor, ¿no? Entonces, primero, punto de partida. Tres verbos que he procurado conjugar en mi vida y que yo creo que son los verbos que debe conjugar todo escritor, todo el que se dedica a la escritura, a la literatura. Esos verbos son leer, escuchar y meditar. Y para ilustrar en qué sentido estos verbos son fundamentales en la vida de un escritor, pues voy a contar una pequeña anécdota de cada uno de ellos. Aquí hay por lo menos 6 o 7 amigos del desierto que seguramente ya me habrán escuchado contar esta anécdota, pero los otros 40 no, y entonces por ellos, ¿no? Los amigos del desierto me dicen siempre, ¿por qué no nos llamas, nos convocas para las conferencias? Y digo, porque siempre cuento las mismas cosas. Y ya me tenéis más que escuchado, ¿no? Bueno, entonces, leer, ¿no? Vamos a remontarnos 25 años atrás. Yo tenía 27, me había ordenado sacerdote y al día siguiente era mi primera misa, porque yo además de escritor soy sacerdote, como creo que sabéis la mayoría, ¿no? Y entonces esta es una primera misa que yo preparé con mucha ilusión, ¿no? Y con esta soberbia típicamente juvenil pensé, para mí se van a enterar estos de lo que es una misa, ¿no? La que he preparado con mucho cuidado, mucho cariño, ¿no? Y bueno, me preparé también el sermón, como es natural, y entonces al acabar la ceremonia, pues en el besamanos todo el mundo me daba un abrazo de enhorabuena, y hasta que llegó mi hermano Luis, que es pequeño, que se dedica al teatro, es director de escena, y le di un abrazo muy grande tal, y le pregunté, ¿qué tal? Y me respondió, muy mal.
Y yo digo, ¿pero por qué tal? O sea, no le quise preguntar en ese momento porque, bueno, había mucha gente y se me cambió un poco la cara, ¿no? Y porque yo estaba todo orgulloso de mí y aquello fue como un dardo, ¿no? En mi ego total, ¿no? O sea, en mi ego sacerdotal, mejor dicho. Bueno, pues al cabo de unos días hablé con mi hermano y le pregunté, ¿por qué me dices que muy mal? Mi primera misa, y me dijo, primero porque no sabes hablar. Y segundo, porque ni siquiera sabes leer, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé totalmente herido, ¿no? Y pregunté, ¿pero por qué dices eso? Entonces, él me dio un consejo que yo siempre he aplicado, o he procurado aplicar cuando me ha tocado celebrar la Eucaristía, me ha tocado dar una clase o dar una conferencia, una charla, ¿no? Y es lo siguiente, y él me dijo, cuando vayas a hablar, nunca hables en general, sino habla en particular. Porque si tú hablas a todos, no hablas a nadie. Y en cambio, si hablas a alguien, por ejemplo, esto va para Pino, ¿no? Pues entonces llega, ¿no? ¿Y qué se desprende de esta anécdota? Pues se desprende, se podría formular de manera más sintética y más rotunda, diciendo que solo lo personal es universal. Es decir, que si queremos llegar a muchos, hay que llegar de verdad a alguien. Desde luego, si no llegas a ti mismo, imposible es que llegues a nadie. Primero tienes que llegar a ti mismo, ¿no? Y he querido empezar esta charla así porque creo que este es el secreto no solamente de la comunicación en general, sino de la escritura en particular. Y todo lo que yo escribo es muy personal. A mi modo de ver, lo difícil no es escribir, sino lo difícil es ser uno mismo. Pero si tú escribes, si tú eres tú mismo, mejor dicho, y te dedicas a escribir, tarde o temprano brotará algo interesante. Entonces, muchas veces me han preguntado, bueno, en este mismo comentario, a propósito de las cuñadas, ¿no? Diciendo, pero esto será autobiográfico, será ficticio, ¿no? O sea, yo siempre suelo decir, cuando me preguntan, porque siempre me preguntan estas cosas, suelo decir, mis novelas no son autobiográficas, sino que son autoficticias. Y entonces los periodistas se quedan a cuadros, ¿qué querrá decir con esto, no? O sea, pues evidentemente que no es que lo que se cuenta ahí me haya pasado, pero tiene mucho que ver conmigo, me interesa, ¿no? Y de alguna manera lo que nos pasa por la cabeza y por el corazón, y todo lo que pasa en mis libros pasa por mi cabeza y por mi corazón, muchas veces es mucho más definitorio de quién eres tú que lo que te pasa históricamente. Entonces, no creamos que lo que nos sucede es solamente en el territorio de los hechos, en el territorio de la cabeza y del corazón nos pasan millones de cosas. Y esas son las que un novelista, un escritor, tiene que contar. Para la otra ya están los historiadores. ¿No? El escritor tiene que contar lo que pasa dentro. ¿No? Es un narrador del alma, que decías, ¿no? Si no es un narrador del alma, pues es un cronista, es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Entonces, leer, ¿no? La escritura es la otra cara de la lectura, ¿no? No escribimos desde la nada, sino que reescribimos la tradición. Los libros nacen de los libros. Bueno, lo ha citado a mi abuelo antes, ¿no? O sea, todo lo que no es tradición es plagio. Entonces es mejor directamente declarar quiénes son tus padres espirituales, tus inspiradores, porque se crea a partir de ellos, ¿no? O sea, y solamente si creas a partir de una tradición eres fecundo, porque solamente si tienes pasado puedes tener futuro. Bueno, segundo verbo, que no me quiero enrollar tanto, sino al final voy a contar los 3 verbos y punto, y preguntas, ¿no? Segundo verbo, escuchar. También cuento una anécdota totalmente autoficticia, ¿no?
hace, no sé, 15 años más o menos, yo empezaba mi trabajo como capellán en un hospital, en el Ramón y Cajal de Madrid, donde alguno me habéis conocido allí. Y uno de los primeros días, yo con mi bata blanca y con mi bigote, porque entonces llevaba bigote, y me miré en el espejo y me dije para mí mismo, joder, soy mi padre. Porque mi padre era médico y tenía bigote, entonces era parecidísimo con bata blanca, ¿no? Al final reproducimos fatalmente aquello que pretendamos huir, ¿no? Bueno, me llamaron de traumatología para atender a una enferma que estaba mal, ¿no? Y quería, pues no sé si confesar o qué quería. Y entonces fui y cuando iba a entrar en esta habitación, en el umbral de esta puerta, ¿no? Escuché esta conversación que reproduzco ante vosotros, ante ustedes, pues bastante fielmente, ¿no? Una enferma en su cama dijo, estoy aquí porque me he roto una pierna, ¿no? Y la otra dijo, pues yo estoy aquí porque me he roto una cadera, ¿no? Mujer número 1, a mí me atiende el doctor Carvajal. Mujer número 2, a mí me atiende el doctor Pérez Ramos. Mujer número 1, esa tarde va a venir a verme mi marido. Mujer número 2, esta tarde va a venir a verme mi hijo. Y así estuvieron como 5 minutos y yo en el umbral escuchando una conversación digna de una película de Almodóvar. Porque en ningún momento ninguna de las dos mujeres mostró el mínimo interés por lo que decía su compañera. No le dijeron, ah, sí, la pierna, ¿cómo ha sido eso? ¿Te has caído? Ah, el doctor Carvajal, sí, también lo conozco yo, es muy simpático. No, 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 sino que aprovechaban la pequeña pausa para meter lo propio, ¿no? O sea, y fue un momento de revelación para mí, ¿no? Porque entonces yo comprendí el verdadero drama, no solamente de la enfermedad, sino del ser humano en general, ¿no? El verdadero drama es que no sabemos escuchar, ¿no? Y entonces yo me dije a mí mismo, para ser un buen capellán de hospital, o más genéricamente un buen sacerdote, o más genéricamente aún una buena persona y desde luego un buen escritor, hay que aprender a escuchar. Y esto, en un novelista, debería ser el mandamiento de la ley del novelista número 1. Porque un novelista, que es lo que yo soy, un narrador, es lo contrario de un ideólogo. El ensayo es el género de la dictadura y la novela es el género de la democracia. ¿Y por qué digo esto? Porque en el ensayo necesariamente tú como ensayista estás emitiendo tus opiniones y solo tus opiniones. Mientras que en la novela tú acoges en esa casa común que es el libro puntos de vista totalmente diferentes. Y ahí habla desde el juez hasta el borracho, desde el niño hasta el anciano, y todos desde su propia lógica, y tienes que hacerles vivos y amables y creíbles. Entonces, el novelista, a mi modo de ver, es aquel que se ha despojado de su propia ideología y deja hablar el mundo, ¿no? Y por eso la novela es el género democrático, plural por excelencia. No se escribe una novela para transmitir ninguna idea. Yo no soy un novelista católico. Soy novelista y soy católico, pero no un novelista católico. Es decir, no utilizo la novela para transmitir mis supuestas ideas católicas, sino que si realmente soy católico, algo de ese catolicismo saldrá, seguramente antes o después, ¿no? Y si no sale, podrás profesarte todo lo católico que tú quieras, pero la realidad es que no lo eres. ¿Me doy a entender lo que quiero decir? ¿No? Entonces, la novela tiene su propia lógica, que no es una lógica ideológica, no es una lógica de pensamiento, es una lógica artística. Tiene su propia ley. ¿Y cuál es esa ley?
la ley de la escucha de uno mismo y del otro, y de la transmisión lo más fidedigna y lo más vivaz o vívida que seas capaz. Esto va a ser muy importante para cosas que voy a decir después, ¿no? Escuchar, ¿no? Y tercer verbo, meditar, es decir, hacer silencio. Yo tuve el privilegio de, durante unos años, digo privilegio porque mi propia personalidad y mi propia fe como cristiano se enriqueció, gracias a esta experiencia, de conocer otras tradiciones religiosas, en este caso el budismo, y la práctica de la meditación zen, que para mí ha sido algo muy importante en mi vida, estar cerca de personas que tienen una cosmovisión religiosa y espiritual diferente a la mía. Creo que solamente en la medida en que nos abrimos a lo otro podemos amar lo propio, porque la identidad se construye desde la alteridad, dicho filosóficamente, ¿no? Entonces, gracias a que yo me abrí al budismo, pude amar más el cristianismo, ¿no? Y porque hay más verdad en todas las religiones juntas que en una sola. Esto no es de mío, sino de Schillebeeckx, que antes citaba Agustín. Hay más verdad en todas las religiones que en una sola. Bien, pues durante un tiempo practiqué la meditación zen, y entonces en esta meditación, no la voy a explicar aquí porque nos llevaría muy lejos, pero una de las cosas que hacen es trabajar con lo que llaman un koan, que es una especie de acertijo, ¿no? Que es una especie de pregunta-respuesta, de pequeño diálogo que el maestro pone a su discípulo para que se rompa la lógica racional y uno entre en un espacio distinto, ¿no? Yo también cuento pequeñas anécdotas personales en una charla para que se rompa la cosa solamente discursiva y uno entre en un espacio más testimonial, más existencial, más visceral, más vivo, en definitiva, ¿no? Y entonces yo estaba trabajando con un koan que lo llaman mu en el mundo del zen, ¿no? Y que no voy a explicar porque sería muy largo, pero en definitiva el koan consiste en que un discípulo le pregunta a su maestro cuál es la naturaleza. ¿Tienen los perros naturaleza búdica? ¿Tienen los perros naturaleza búdica? Y el maestro le responde mu. Y eso es todo. Aquí toda la historia es esto, ¿no? Bien, pues yo estaba trabajando con el mu en aquel momento. No digo cómo se trabajaba porque sería otra conferencia distinta, ¿no? Y después de una jornada muy intensa en un retiro con monjes zen y con discípulos zen, ¿no? El maestro zen nos dijo al llegar la noche: y ahora que vais a acostaros y que vais a ir a vuestra celda y que habéis estado todo el día interiorizando esta partícula sagrada, ¿no? Ahora no dejéis el mu, seguid por la noche con el mu, agarraos a este koan para que pueda arraigar en vuestra conciencia y en vuestro corazón, ¿no? Y entonces yo pensé para mí, esto es monstruoso, ni siquiera por la noche te dejan descansar, ¿no? Menos mal que soy católico. Esto lo he contado en algunos contextos y hay gente del zen que se ha molestado, ¿no? O sea, pero yo también me permito hacer bromas sobre lo cristiano y he partido de mi aprecio, ¿no? al budismo, y muchísimas veces, incluso en público y en la prensa, he declarado que si no fuese cristiano sería budista, ¿no? Pero ¿por qué hablo de esto ahora, ¿no? Porque una sola palabra, en ese caso el mu, pero puede ser otra, una sola palabra basta para sanarte. Es decir, que igual que las palabras nos pueden hacer bien, también nos pueden destruir, ¿no? Igual que está muy bien sumar, hay ocasiones en la vida, y seguramente de la madurez en adelante siempre, que es mejor restar, ¿no? Más o menos hasta los 40
yo había pensado que la identidad era una construcción, que uno, en la medida en que conocías gente, leías libros, viajabas, pues ibas construyendo tu identidad, ¿no? Pero a partir de los 40 y de la consiguiente crisis, pues entendí que había también una segunda posibilidad, que no es la suma, sino la resta. Y no se trata de sumar experiencias, viajes, lecturas, contactos, sino de empezar a quitar para ir a lo esencial. Y entonces la identidad no es una conquista, sino un descubrimiento. No tenemos que conseguir algo, sino que ya lo tenemos. Escribir de verdad, hermanos y hermanas, es contar lo que ya tenemos y no lo sabemos. Y todas las dificultades que encontramos para descubrir lo más elemental. Lo más elemental es siempre lo más esencial. Una mirada, un gesto, una palabra, una caricia, eso es lo que hay que contar. Me estoy alargando un poquito, pero bueno, da igual. No se trata de ser fieles al esquema, sino ser fieles a la vida, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que he aprendido en mi historia como lector? Esto es un poquito como munición de entrada, ¿no? Preámbulo. Primera pregunta, ¿qué he aprendido como lector? Pues ha citado Agustín a mis autores de cabecera, que son Hermann Hesse, Franz Kafka y Milan Kundera. Y yo nací como escritor con Hermann Hesse en mi adolescencia lectora, ávida. Crecí con Kundera, ¿no? Y me he fraguado en la juventud y me he fraguado en la madurez con Kafka, que para mí es el escritor supremo, ¿no? Que no me canso de leer, ¿no? Entonces voy a decir una palabra de cada uno de ellos porque al hablar de ellos, indirectamente hablo de mí, de cómo escribo yo, ¿no? A Hesse empecé a leerle con 13 años y me pasó una cosa muy curiosa, que no me había pasado hasta entonces, hasta los 13 años, ¿no? Y es que leí un libro que era El lobo estepario y me gustó muchísimo y me compré el siguiente, que era Bajo las ruedas, y luego me compré el siguiente, que era Siddhartha, y luego ya decidí comprarme las obras completas, ¿no? Y entonces, con 13, 14 años, me leí las obras completas de Hermann Hesse con un rigor conmovedor, porque realmente es un chavalín, ¿no? O sea, leyendo, ¿no? O sea, y en esa lectura me pasó un fenómeno muy curioso, ¿no? Y es que pasé de querer vivir las aventuras que vivían estos personajes de Hermann Hesse a querer ser yo quien las contaba, ¿no? Que es un poco la aventura del escritor, ¿no? Que pasa de querer vivir a querer contarlo, ¿no? O sea, donde relatar lo vivido se convierte en algo tan importante como vivirlo, porque relatar lo vivido es la manera de vivirlo en plenitud. Pero alguna cosa es vivir, la vida tiene un interés, bueno, pero contarlo, eso es lo que hace que una vivencia pueda ser experiencia, ¿no? Es cuando la experiencia deriva en expresión y adquiere una forma granada que la hace capaz de la transmisión, ¿no? Y Hesse, ¿por qué me interesó? Pues me interesó, evidentemente esto lo entendí después ya de adulto, no de adolescente, por dos motivos. Uno, por su concepto de novela, ¿no? La novela para él es épica del individuo. Y para mí es una definición rotunda de la novela, ¿no? Épica del individuo. Es decir, que la novela se interesa por las personas, y más que por las personas, por los individuos. Nace con la modernidad y se desarrolla cuando el sujeto tiene conciencia de él, de sí mismo, ¿no? Y a partir de ahí entendí que la novela es
y así lo he ido desplegando en mis 10 libros publicados, es una exploración en la identidad a partir de egos imaginarios. Es decir, que el tema de la novela siempre es la identidad, pero es a partir de egos imaginarios. Esto significa que el novelista trabaja con dos elementos fundamentales. Uno, la memoria. Un novelista tiene que tener buena memoria, porque tiene muchos datos en la cabeza, y luego mantener todos esos datos en la cabeza durante un tiempo prolongado exige un esfuerzo de atención y de memoria grande. No, pues si no te equivocas, y aquí he puesto 26 años y luego tiene 24, no, tienes que tener memoria, si no es incoherente, ¿no? Y segundo elemento, fantasía. ¿Fantasía para qué? Para elaborar, para recrear lo que recuerdas, ¿no? Bien, entonces, todas mis novelas son épicas del individuo y son exploraciones en el territorio de la identidad desde egos imaginarios. Todos los personajes soy yo, alguna vertiente de mí, ¿no? No solamente los protagonistas, todos los demás también, ¿no? O sea, tengo un libro que es de mis preferidos, la verdad, y es uno de los que menos éxito ha tenido, que se llama Lecciones de ilusión, donde es la historia en un manicomio, todos están locos por algún asunto, o sea, es un manicomio de escritores, ¿no? Están todos los escritores que tienen alguna patología, están ahí concentrados, ¿no? O sea, en Centro Europa, ¿no? Es un homenaje a Thomas Mann, ¿no? Y entonces lo que hice yo, pues una novela alegórica, ¿no? Y es, cada loco era una de mis patologías como escritor. Entonces yo me desglosé en 40 locos y ahí les dejé funcionando, ¿no? Por ejemplo, la patología de la página en blanco, clásica, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Yo no escribo nunca en páginas en blanco, sino siempre en páginas ajenas, en los márgenes, y así ese problema me lo ahorro, me lo ahorro, ¿no? Porque no tengo esa sensación de vacío, ¿no? O sea, o por ejemplo, la sensación de ser un grafómano perdido, ¿no? Que no paras de escribir y producir, y luego ¿qué haces con todo ese magma de palabras? O sea, tienes que ponerle un orden a eso, porque eso es eso te arrolla, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y además de por este asunto de la concepción de la novela, Hesse me interesó por el tema de todas sus novelas. Y el tema de todas sus novelas es la lucha del instinto con el ideal. Así, si tú dices esto, la gente se queda muy tranquila, pero si tú dices el erotismo con el misticismo, entonces la gente se pone un poquito más nerviosa, por algún motivo, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Es decir, todos nosotros tenemos una vertiente erótica y una vertiente mística, una vertiente corporal y una vertiente espiritual, podemos formularlo así, ¿no? Y casi nadie que yo conozca, por no decir nadie en absoluto, lleva esto de manera serena y armónica. Casi todo el mundo tiene cierto conflicto, ¿no? En vivir esto, y el que no lo tenga se engaña a sí mismo o directamente se ha atrofiado y ha dejado de crecer como persona, ¿no? Porque lo propio de la vida es, bueno, pues que tenemos que gestar una cierta conflictualidad, una cierta búsqueda de armonía, ¿no? Pero no todo está ya perfectamente colocado, ¿no? Si todo estuviese perfectamente colocado, seguramente no sería interesante contarlo, ¿no? Es decir, se cuenta cómo se llega uno a colocar las cosas o a descolocarlas más todavía, ¿no? Y todas mis novelas hablan de esto, hablan de mística y de erótica, es decir, de los deseos del cuerpo y los deseos del alma. Porque el ser humano es un ser de deseos. Y es maravilloso que sea así. Eso es lo que nos hace entrañables, amables, conmovedores, y eso es lo que nos permite identificarnos, ¿no? Y la novela de Hesse es eso, ¿no? Voy a seguir porque si no hablo solamente de Hermann Hesse y no quiero, ¿no? Kafka. Si Hermann Hesse dice, en definitiva, ser persona es difícil, pero se puede conseguir. Este es el mensaje de Hermann Hesse. Es dramático, pero se puede conseguir. El mensaje de Kafka es ser persona es difícil y no se puede conseguir, ¿no? Y entonces es muy oscuro, ¿no? y dramático, ¿no? O sea,
Pero en cambio el mensaje de Kundera es: ser persona es muy difícil, no se puede conseguir, pero no pasa nada. No, esta es justamente, por eso tengo esta tríada, ¿no? Esta es justamente la diferencia entre una visión teísta, que es la de Hesse, creyente, se puede conseguir pese a la dificultad, una visión atea, la de Kafka, no se puede conseguir, ¿no? Y una visión agnóstica, la de Kundera, ¿no? ¿Y qué? Vamos a reírnos de nuestras luchas vanas, ¿no? La fiesta de la insignificancia, se llama la última novela malísima, por cierto, de Kundera, ¿no? Bueno, así como Hesse habla del ideal, ¿no?, del ser humano, difícil pero ideal, Kafka habla de la imposibilidad, ¿no? Y esto es muy interesante porque de la imposibilidad además incomprensible, fatal, ¿no? Porque a veces nos encontramos en situaciones así, que nos pasan cosas y no sabemos y vemos que no hay salida. Que nos dicen que sí hay esperanza, pero déjate de rollos, de esperanzas ni de chorradas, no hay posibilidad. No, a veces lo vivimos así. A veces vivimos de verdad en un túnel. Y quien no haya vivido de verdad en la oscuridad no sabe todavía lo que la vida puede dar de sí. Como lo mismo, quien no haya vivido de verdad en la luz tampoco sabe lo que la vida puede dar de sí, ¿no? Kafka es el escritor por excelencia, porque en él hay, como en ningún otro, una identificación total entre vida interior y escritura. Es decir, Kafka pone altavoz a su mente y a su corazón y deja hablar. Es lo contrario de un estratega de la escritura. En cambio, Kundera es un estratega total, pero él no, él deja hablar, y por eso casi tiene 3 novelas, pero están medio inacabadas, tiene fragmentos porque él no planificaba, sino que dejaba hablar su conciencia, y entonces le salía literatura pura, no literatura histórica, ni psicológica, ni fantástica, sino pura, ¿no? Dejar hablar al interior, ¿no? Y por eso es tan interesante, ¿no? Porque no se puede domesticar, no se puede domesticar. Hay miles de teorías sobre Kafka y seguramente es que Kafka no cabe en ninguna teoría. Y por eso es interesante, porque igual que no puedes domesticar a una persona, tampoco puedes domesticar a un libro de verdad. Un libro de verdad, si es de verdad, está lleno de vida. La vida no se puede meter en un cajón. Por mucho que los novelistas queramos meter la vida en un libro, no se puede. Hablamos de esa imposibilidad. Y por último, Kundera, la contribución de Kundera a la historia de la literatura podría resumirse en 2 títulos suyos: La insoportable levedad del ser y Los amores ridículos. En estos títulos se resume toda su aportación, ¿no? Kundera me interesa fundamentalmente y me ha influido muchísimo porque él es un arquitecto de la escritura. O sea, él no escribe, sino que compone. Y debo decir que yo también, más que escribir, compongo mis libros. Están muchísimo más trabados de lo que aparentemente parece, como muy flagelito. Todo eso es una impresión. La verdad es que está una arquitectura construida. Igual cuando estudias una casa, la diseñas, pues está diseñado, ¿no? Y esta mentalidad arquitectónica o compositiva, como si fuese música, me parece interesantísima. Porque, ¿qué es comprender una vida? Comprender una vida es entender la correlación que existe entre los fenómenos que nos suceden en ella. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir: oye, mira, qué curioso que a los 19 años conocí al amor de mi vida, a los 29 me casé, a los 39 me separé y a los 49 he encontrado una nueva mujer. Qué casualidad, ¿no? 19, 29, 30, correlaciones, ¿no? Pues entender una vida es la búsqueda de afinidades y de contraposiciones, ¿no? Y cuando uno escribe un libro, construye ese juego de espejos, ese juego de oposiciones o de simpatías, ¿no? De cosas que se casan y cosas que se divorcian y se rompen, ¿no?
y lo hace de una manera en la búsqueda de un sentido, de una armonía, ¿no? Y Kundera, sobre todo sus 5 primeros libros, es un artista indudable de esto, ¿no? Y luego me interesa mucho por el sentido del humor. Es un humor muy negro, pero un humor que a mí, en realidad, también Kafka tiene muchísimo sentido del humor, pero Kundera también, ¿no? En cambio, Hesse no tiene sentido del humor, ¿no? En ese sentido es mucho menos profundo, porque cuanto más humor hay, más profundidad. O sea, es decir, que solamente quien se sabe reír de sí mismo es verdaderamente humilde. Si no, te tomas demasiado en serio y eres sencillamente insoportable, ¿no? O sea, yo siempre digo que mi pretensión es escribir novelas profundas y ligeras. Si una novela dice, es que esto es muy denso, de muchas ideas, deja, tío, para mí no. ¿No? O sea, será que yo a lo mejor soy una persona muy sencilla y lo que es muy alambicado me resulta pues muy gravoso para eso, pues que los estudiosos que se dedican, ¿no? Pero uno lee por el placer de encontrar un mundo en el que estar, ¿no? O sea, no para estudiar, hay otros ámbitos, ¿no? El humor de Kundera parte de que el mundo ya no es un mundo teocéntrico, es decir, que el centro está en Dios, ¿no? Sino antropocéntrico, ¿no? Los hombres tenemos distintos puntos de vista, y entonces esa diversidad, esa pluralidad llevada como criterio absoluto propicia una ambigüedad moral. Es decir, ¿cómo sabemos si no hay Dios que esto es bueno o esto es malo, esto es buena vez, esto es malo? Entonces hay relatividad, ¿no? Y entonces, frente a la relatividad, cabe o bien el suicidio o bien la risa, ¿no? Y entonces es una carcajada, ¿no? La que brota, una carcajada sorda y que queda en una mueca, ¿no? La que brota de los libros de Kundera, ¿no? Y esto a mí me ha interesado muchísimo porque yo creo que esta es la cuestión contemporánea, ¿no? Hoy la novelística o no tiene ningún interés porque son cosas más o menos folclóricas y en fin, relatos puramente históricos y, bueno, pues sí, son entretenidos, pero no es una aportación al alma, ¿no? O se queda en puro juego semiótico, ¿no? Que es lo que hace Umberto Eco, ¿no? Pero no hay una búsqueda sincera y honesta, ¿no? y límpida de lo que es el alma humana, porque ya no se cree que esa búsqueda sea posible, te conduzca a ningún sitio, ¿no? Bien, y ahora voy a responder a la pregunta, me quedan 10 minutos, de qué he aprendido yo como lector, ¿no? Esto es lo que he aprendido como lector, ahora que he aprendido como escritor, ¿no? Pues fundamentalmente 3 virtudes. 3 virtudes que he aprendido escribiendo, ¿no? El coraje, la primera; la segunda, la humildad; y la tercera, la generosidad. Yo no digo que yo sea corajudo, humilde y generoso, pero sí que lo he intentado. Y eso es lo que intento cultivar, ¿no? ¿Por qué coraje? Porque vivir para la escritura o vivir para la literatura, como yo he intentado vivir desde que era adolescente, supone una entrega muy grande, muy grande. Una entrega tan grande como cualquier amor de verdad. La escritura es 3 cosas. Es una vocación, un oficio y un estilo de vida, ¿no? Y yo soy escritor en los 3 sentidos, ¿no? Una vocación significa una voz interior. Es decir, algo te dice, escribe. Tienes ese deseo, ese ímpetu, ese impulso, esa manía, ese vicio, como quieras llamarlo. Estás ahí escribiendo, ¿no? Y escribes siempre. No puedes evitarlo. Es como forma parte de ti. Tienes esa voz que te dice, escribe, escribe, ¿no? Un oficio, ¿no?
tú puedes tener esa voz y no obedecerla, y decir no, y llenarte de actividades, de cosas para no responder, no entender tu vida como una respuesta, como un salmo responsorial a la palabra que te dice, escribe. Pero llega un momento, y a mí me llegó más o menos con 30 años, es decir, que yo hasta los 30, desde los 13 hasta los 30, me decía a mí mismo, yo soy escritor, pero casi no escribía. Creo que la literatura es casi el único oficio que tú puedes presumir de ejercitarlo sin ejercitarlo realmente, sin llevarlo a la práctica. Tú puedes, yo soy escritor y no escribes nada. Yo me dije a mí mismo, porque entonces hasta los 30 no era una persona realista, ¿no? Me dije, no puedo, Pablo, decir que eres escritor, sino que tengo que escribir por lo menos una horita o dos al día, porque si no, es una mentira, no puedo mentirme ya más tiempo, ¿no? Y entonces me puse a escribir, ¿no? Entonces es un oficio, ¿no? Y luego es un estilo de vida. Quiere decir que yo soy escritor no solamente cuando me dedico 2 horas al día con el polígrafo y el papel o con el ordenador a escribir, sino siempre, siempre tengo la actitud del escritor. ¿Y cuál es esa actitud? Pues aquí vienen las 2 virtudes, humilde y generosa. Es una actitud, la del escritor, fundamentalmente de humildad. ¿Y por qué humildad? Porque cuando tú te pones a escribir, lo que normalmente pasa es que lo que escribes no tiene ningún interés. Es bastante malo. Esto es lo que nos sucede al 99,9% de los escritores. O sea, y entonces, lo que te devuelve la página que tú has escrito es, pero qué chorrada he escrito, qué tontería he escrito, ¿no? Y entonces, soportar ese insulto que te haces a ti mismo escribiendo requiere mucha humildad. Entonces, ¿quién es un escritor? Un escritor es alguien que ha soportado mucho su propia estupidez y su propia vanidad. Porque, como decía mi abuelo, hay que tener mucho más cerca la papelera que el archivo. Porque de cada 100 páginas que escribes de chorradas y que te devuelven la imagen de decir, eres un pretencioso, eres un tipo ridículo, podías dedicarte a hacer cosas por el bien de los demás y estás aquí encerrado en una habitación haciendo el tonto, y así aguantar meses, años y décadas. Porque yo empecé a escribir desde muy joven, ¿no? Y realmente hasta los 36 no publiqué mi primer libro, ¿no? Y pasar época de la juventud, con 30, 31, 32, 33, 34, 35 años, que todo el mundo se casa, tiene hijos, y tú metido en una celda escribiendo, pues es duro, es duro, ¿no? O sea, es duro porque ves que los demás florecen y tú te estás agostando ahí por una obsesión, una manía, ¿no? Pero si soportas eso, después de 100 páginas de pronto nace una frase hermosa y auténtica. Y entonces esa frase vas y la publicas. Y te dice la gente, joder, qué bien escribes. Claro, porque no has visto las 100 que están en la papelera. O sea, esto es nada más una gotita de un mar de porquería. Y eso requiere mucha humildad, soportar tu propia porquería y dar nada más a los demás el néctar. ¿No? Y por último, generosidad. ¿No? Porque tú puedes escribir una página perfecta desde el punto de vista gramatical, sintáctico, estilístico, y esa página estar muerta y no transmitir nada. O por el contrario, puedes escribir una página con faltas ortográficas, gramaticalmente incorrecta, sintácticamente torpe, estilísticamente pobre, y esa página conecta con algo. ¿Y eso qué significa? Significa que la escritura no, creativa o literaria no es fundamentalmente una técnica. Que lo importante no es la perfección formal con la que tú escribes, sino el corazón, por decirlo de alguna manera, que tú pones en ello. Es decir, si tú te entregas a ello. Porque el lector lo que percibe es la entrega. Es el amor que tú has puesto en ello. Lo que se percibe es el amor. Esto pasa con una simple paella. Una paella hecha con amor
es mucho más rica que hecha en serie. Pues con los libros, si nacen o tienen que nacer, son actos de amor. Y de amor largo, porque se gestan despacio. Conclusión, punto de llegada. Dos conclusiones. Una, el escritor es un hombre o una mujer de cultura. ¿Y qué significa una persona de cultura? Significa alguien que se ha cultivado a sí mismo. No significa alguien que tenga muchas lecturas, o mucha formación, o mucha teoría, ¿no? Sino alguien que se ha cultivado a sí mismo. Y porque te has cultivado a ti mismo, puedes dar culto a la vida. Entonces, culto, cultura y cultivo van profundamente hermanados. Y segunda conclusión, yo, con sencillez, quiero decir que frente a la posición teísta de Hermann Hesse, frente a la posición atea de Kafka, frente a la posición agnóstica de Kundera, hay una cuarta vía, un cuarto camino, que es el que yo intento, lo mejor que sé, transitar, ¿no? Y que creo además que es el único camino que podemos empezar a abordar en esta coyuntura, ¿no? En esta encrucijada, la palabra no me venía, en esta encrucijada, ¿no? Y ese cuarto camino es el silencio, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto del silencio? Quiero decir que hay una salida al teísmo ingenuo, al ateísmo militante y al agnosticismo irónico. Y es la búsqueda sincera, honesta y espiritual, la literatura como ejercicio espiritual, ¿no? Que no da respuestas, que convive elegantemente e intensamente con el enigma, ¿no? Y que lo relata, ¿no? Vivir así la literatura supone vivirla como una actividad espiritual, porque requiere una purificación de la mirada, del oído y del corazón, para saber ver de verdad lo que hay en el mundo, oír de verdad a nuestros contemporáneos y sentir de verdad, ¿no? No de memoria o no, que te lo sabes todo, ¿no? Y para dejar hablar no el yo superficial, sino el yo profundo. Porque todos recordamos ese momento tristemente famoso, porque es un poco patético, de cuando Umbral salió a la televisión para decir: yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Entonces yo esta mañana, cuando preparaba esta charla, yo dije, yo no puedo decir he venido aquí a hablar de mis libros, porque entonces es una cosa patética, ¿no? O sea, ¿cómo ser personal sin ser egocéntrico? Pues Teresa de Ávila, sin ir más lejos, era profundamente personal. Todos sus libros hablan de ella y solo de ella. Mi vida, mis moradas, pero es universal porque habla desde lo profundo. En todas las contraportadas, esto lo he contado muchas veces, de todas las novelas que se publican hoy, en la contraportada tú vas a poder leer una frase similar a esta. El autor presenta, similar o idéntica, el autor presenta en esta novela una visión lúcida y despiadada de la realidad. ¿No? Esto significa que asociamos la lucidez con el ser despiadado, con el ser, ¿no? Y solamente en las novelas de Pablo Dors encontrarás, porque ya me encargo yo de que quede así reflejado, el autor presenta una visión lúcida y piadosa, compasiva del ser humano, compasiva. O sea, es mucho más lúcido ser compasivo que ser despiadado.
¿no? Y esto es un drama porque hoy, creo yo, no existe prácticamente literatura de la luz, sino que toda la literatura es de las sombras. Eso significa que se ha relatado el territorio sombrío que nos toca atravesar, pero no el núcleo de luz que somos. ¿Por qué? Porque la mirada no estaba purificada, el oído no estaba purificado, el corazón no estaba purificado. No se ha hecho la aventura hasta el fondo. Y bueno, con lo que pueda poner de mis talentos y de mi generosidad, de mi coraje y de humildad, pues yo quiero ser un escritor de la luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, te estaba señalando que la última palabra del estreno dice, la literatura también es, o debe serlo, un humilde homenaje a la luz. Es decir, has terminado con la luz y con la luz termina tu obra. Bueno, creo que hay un pequeño coloquio, ¿no? Me ha ajustado total, 47 minutos. Sí. Me habían dado 45. Bueno, sí. Hace unas semanas tuvimos la suerte, Pablo, de invitar a unos amigos para dar testimonio de los 100.000 ejemplares de Biografía del Silencio. Y yo sé que es más difícil presentar o preparar una presentación que preparar un testimonio, pero también tuve mi ejercicio esa mañana. Yo creo que voy por mi 10ª vez de lectura de Biografía del Silencio y ahora entiendo por qué necesito leerlo tanto, porque es tanta la luz que tiene que realmente yo no sé si hago honor al título o a la contraposición, porque cada vez que leo Biografía del Silencio, silencio y biografía, porque necesito todavía mucha luz para aplacar esa sombra. O sea que celebro lo que dice Pablo Dorsoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que lo interesante de un escritor es que hable de la luz, pero también de las sombras. Porque si hablas solo de la luz, sencillamente no eres muy creíble. ¿No? Es decir, que Dante habla del paraíso, pero también del infierno. Y por eso cuando habla del paraíso resulta creíble, ¿no? Porque si hablas solo de la luz, pues, o sea, o eres extraordinario, como por ejemplo Saint-Exupéry en El Principito, o si no, pues eres un poco kitsch, ¿no? Directamente. Y entonces no es literatura, es pseudo-literatura, querer hacer, no sé, querer hacer... No hay que querer escribir sobre la luz. Hay que querer ser luz, que es distinto. Y entonces si tú eres, escribirás sobre eso. Y si no eres luz, mucho que quieras, te saldrán cosas muy horteras y no mejor que te dediques a las sombras, que es tu territorio. Dicta una conferencia magistral. Te había seguido muy de cerca por mi mujer Pino, soy Javier. Encantado de conocerte. Pero igualmente, pero creo que hoy has aportado mucha luz aquí en nuestra Universidad San Pablo CEU. Y cuando hablabas que un escritor tiene que aportar luz, yo creo que vivimos en una cultura de oscuridad, me da a mí la impresión, porque tú hablabas de escribir desde la luz, pero yo veo que no hay teatro de la luz, o hay muy poco teatro de la luz. Tu hermano es escenógrafo, director, comentabas. No hay televisión de la luz, no hay cine de la luz. Decías muy bien en esa contraportada, una visión lúcida y despiadada, cuando hablabas de la compasión, como Tolstoy, como Dostoyevsky tratan al ser humano desde esa observación, pero con piedad. Y hablabas en un momento que no te salía la palabra, pero has dicho encrucijada. En esta cultura de falta de luz, ¿cuál es la encrucijada del hombre del siglo XXI? Gracias. Yo no quiero arrimar el ascua a mi sardina, ¿no? O sea, pero yo creo que como decía esa frase súper citada de Runner, ¿no? Que o será místico el hombre del futuro o no será, ¿no? El cristiano del futuro no será. Yo creo que va por ahí, ¿no? O sea que la única manera de ser, lo acabo de decir, ¿no? de ser personas de la luz de una manera
no ficticia, no simplemente por voluntarismo o por deseo más o menos bueno, pero sin consistencia. La única manera es ir a la fuente de la luz, para que no sea impostado, ¿no? O sea, y la fuente de la luz supone escuchar el corazón propio y el ajeno, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos esa disciplina humilde de escucharnos, y eso es la meditación, y de escuchar al otro, ¿no? Y eso es la compasión, ¿no? O sea, pues difícilmente podremos aportar nada verdaderamente que merezca la palabra humano, ¿no? O sea, será más o menos frívolo, oportuno, inoportuno, bueno, tantas cosas, ¿no? Yo veo un hambre espiritual muy grande en nuestros contemporáneos, la veo clarísimamente, quizás porque estoy en un punto donde esto se me hace muy visible, que otros quizás no lo ven, ¿no? O sea, no deja de ser una gran minoría, pero es una gran minoría, ¿no? Las que sí que tienen o tenemos hambre de autenticidad, de vida, ¿no? Y las que entramos en la escuela, los que entramos en la escuela de la escucha y del silencio, ¿no? Y yo creo que solamente desde ahí la palabra va a nacer, y el gesto, ambas cosas, palabra y gesto, ¿no? Palabra y acción, van a nacer de la cepa adecuada para que seamos una generación que aporte algo a los que vengan después, ¿no? O sea, yo tengo que decir que no soy particularmente optimista, pero sí que soy un hombre muy esperanzado. Es decir, que si miro este mundo desde mi carácter, pues no veo que haya muchas salidas, la verdad. Pero si lo miro desde lo más profundo, desde donde creo que pide ser mirado, desde donde Dios lo mira, yo lo puedo decir así porque yo soy creyente, pues veo esperanzas raudales, por ejemplo, en vosotros. Por aquí. Buenas tardes. Bueno, Pablo, la verdad es que tu humildad, de la que también nos has hablado hoy, te lleva a no convocarnos y la verdad es que de todo lo que has dicho, todo es nuevo salvo lo de la misa de tu hermano y el abrazo. O sea, que yo creo que no tengan miedo a decir a los amigos que vengamos porque es una gozada. Yo me he enterado por Miguel y además por Facebook, o sea, casi ni esta mañana lo he visto, digo, casi me pierdo esto, ¿no? Y la verdad es que por eso te digo que siempre es un placer escucharte y yo creo que todos los amigos, aunque sepamos la anécdota de la misa, volveremos a tragárnosla, pero contarás muchas cosas más como las de hoy. No, la del hospital yo no la sabía, la de mujer 1, mujer 2 no la sabía. Y luego, bueno, pues Agustín, agradecerte la magnífica presentación que nos ha sabido a poco por lo breve, el refrán este, si lo bueno y breve dos veces bueno. Al final yo creo que ha sido una magnífica presentación. Y bueno, los libros de Pablo no tienen prólogo, pero si los tuviera yo te invitaría a que le diría a Pablo que le hicieras los prólogos, y desde luego a Gutenberg, que sé que no tienes comisión, pero qué pena porque asistí a la presentación del estreno y la verdad es que, vamos, lo hubieras hecho genial. Y luego pues quedarnos con la anécdota de las cuñadas, que yo me lo regaló mi mujer, pero no lo tengo sin desprecintar todavía, la pobre, me lo regaló con toda la ilusión el Día del Padre y ahí está el libro. Y tenía la primera edición, pero creo que lo de las cuñadas, no sé si está en la primera, estaba ya, estaba también, están las dos. Bueno, pues a ver si nos lo puedes comentar y sobre todo a Agustín agradecerle tu magnífica presentación. No, yo lo que estaba pensando es que la próxima vez que yo presente un libro, te voy a llamar a ti, es decir, para que me ayudes, porque, bueno, nos viene bien, nos ayudamos mutuamente. Hay una cosa, no sé si hay alguna pregunta más. El orden en el cual tú pones a Hermann Hesse, a Kundera y a Kafka, tú lo has dicho aquí en un orden que no coincide con el orden que lo tienes aquí, y eso tiene su malicia. Qué tío, joder, cómo está atento a todo el tío. Tiene su malicia. Entonces, el hecho de poner a Kafka, o sea, en el libro, Kafka cierra. En su conferencia de hoy, Kafka no cierra, cierra Kundera. Entonces... yo pensaba que no lo captarían, pero lo han captado. Explica por qué hoy... Es decir, ¿hoy escribirías lo mismo? O, es decir, ¿mantendrías el orden de cuando escribiste esto o no? En realidad yo soy un arquitecto, ¿no? Es decir, no de profesión, pero sí de pensamiento, ¿no? O sea, entonces
Igual que esta conferencia está estructurada, o sea, si podéis ordenarla mentalmente, porque yo creo que es clara la estructura que tiene, siempre tripartita, porque yo creo en la Trinidad y entonces esto me gusta mucho el 3, ¿no? O sea, pero entonces, para esta estructura, para esta arquitectura del teísmo, ateísmo, agnosticismo, me interesaba ese orden, pero ese orden lógico o constructivista o estructural no fue el orden realmente biográfico, ¿no? O sea, y por eso, evidentemente, no hay una correspondencia exacta, ¿no? Pero no sabía que tendría un oyente tan perspicaz. Es que, de hecho, cuando la novela hablas de tesis, antítesis y síntesis, es decir, utilizas la trilogía hegeliana y dices, bueno, pues el hecho de que estén los tres en un orden ya dice mucho. Y al haberlo cambiado, yo me ha sorprendido, digo, ya, aquí hay un problema. Bueno, pues esa es la razón, ¿no? Autores. De Kundera he tomado nota como que era arquitecto de la escritura. Sí, una arquitectura del humor, Sí. lo titulo. De Gessen he tomado nota como que era épica del individuo. Bueno, esa es su definición, no es que sea suya, en realidad esa definición, más que suya, luego yo la he encontrado en un autor que se llama Ricardo Piglia, que es muy interesante, un argentino, pero bueno, la idea de Gese es esa, ¿no? O sea, épica del individuo, aunque yo creo que Gese sobre todo es el tema del erotismo versus misticismo, ¿no? O instinto versus ideal, ¿no? O sea, todos sus personajes están desgarrados por este conflicto, ¿no? O sea, es Narciso y Golmundo. Esa novela que es de las peores de Gese para mi gusto. Sin embargo, el título es tal cual lo que a él le interesa como escritor, ¿no? En cuanto a Kafka, he tomado los diferentes apuntes que has ido diciendo, pero creo que no he escuchado la definición que tendrías del autor. Sí, la definición gracias. sería la escritura como vida interior. Sí, vida interior, ¿no? Es decir, que en él hay una identificación total entre vida interior y escritura. ¿No? Es decir, que él no... bueno, esto es una tesis, no es un planteamiento, no realmente habría que estar en su conciencia para poder saberlo bien, ¿no? O sea, pero yo creo que él no elaboraba prácticamente nada sus escritos, ¿no? Sino que simplemente los vomitaba, ¿no? Y dejaba hablar el inconsciente, ¿no? Y punto, ¿no? Entonces, él fue un grafómano increíble, escribió muchísimo, ¿no? Porque realmente murió muy joven, murió a los 44 años y tiene unas obras completas considerables, ¿no? O sea, pero todos sus escritos prácticamente son fragmentarios, breves. Lo mejor de Kafka para mí son sus diarios, luego sus relatos y luego sus novelas, ¿no? Este es el orden porque es muy, muy intenso, ¿no? O sea, decir que muchas sensaciones, sentimientos, experiencias que cuenta son tal cual, ¿no? Son tal cual, las experimenta uno, ¿no? Sin elaboración, sin estrategia, sin intencionalidad, como muy puras y muy desnudas, ¿no? Yo también creo que la escritura es, bueno, los que escribimos, y aunque no sea literariamente, los que tenemos la costumbre de llevar un diario, sabemos que y ahí se refleja lo que es la vida y al mismo tiempo se comprende lo que es la vida, ¿no? O sea que escribir desde luego es un acto terapéutico muy recomendable, más allá de su carácter artístico o literario, ¿no? Sí. Pablo, yo me gustaría que nos hablaras un poco de la obra por la que yo te conocí, que es El olvido de sí, y que también es una gran obra tuya y en la que biografías a Charles de Foucault, ¿no? Que te hizo llegar hasta él, todo el proceso de enamorarte de ese personaje, como has dicho en muchas ocasiones, y cómo te sentiste, ¿no? Hablando al mundo de él, ¿no? Me sentí muy bien, porque yo nunca, porque de alguna manera cuando uno escribe se mete en el personaje muy a fondo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando yo escribí Lecciones de ilusión, como mis personajes eran locos, pues yo me metía en la vida de los locos y acabé mal, claro. O sea, es como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque es que realmente tú te asemejas a tu personaje, ¿no? O sea, y tu personaje se asemeja a ti. O sea, hay una relación muy, muy íntima con los seres de ficción, ¿no? Y entonces,
digamos que escribir sobre Foucault me ayudó a ser mejor persona. Porque claro, al hablar de una persona que es un santo, como es el caso de Carlos de Foucault, pues tú te aproximas a la manera de pensar, de sentir de una persona que está realmente poseída por un amor realmente desinteresado, magnánimo, puro, ¿no? O sea, y si te metes en eso, pues aunque sea de manera modesta, empiezas a ser así también, ¿no? O sea, que a mí Foucault me hizo un gran favor, no solamente como escritor, sino como persona, ¿no? O sea, ¿y cómo empezó? Empezó, lo he contado también muchas veces, empezó porque cayó en mis manos una fotografía de su rostro, y yo, el rostro de Foucault, pues es un rostro muy, muy, muy expresivo, donde hay una gran bondad, donde hay una gran irradiación espiritual, ¿no? Y bueno, pues viendo ese rostro, yo me dije que yo quería tener un rostro así. Si somos responsables de nuestra cara o de nuestro careto, pues me gustaría que con el tiempo lograra fraguar esas facciones de compasión, ¿no? O sea, que él fraguó en una vida insólita y, no sé, brutal, ¿no? De una intensidad, para mi modo de ver, es como el Francisco de Asís contemporáneo, ¿no? O sea, personajes que hay uno por milenio, realmente, ¿no? Y fue una osadía escribir este libro, porque además me meto en la conciencia de él y le dejo hablar, no como si yo fuera él, ¿no? Bueno, que es lo que tiene que hacer el novelista, tiene que meterse dentro de la conciencia de sus personajes, ¿no? Para entenderles desde dentro, ¿no? Desde su propia lógica propia, ¿no? Y pues que a mí, es que no está bien que lo diga yo, pero es que a mí me encantan mis libros, o sea, en realidad no los leo nunca, ¿eh? O sea, porque no me parecía un poco un acto como vicioso y tal, pero si por casualidad me toca releer, digo, joder, esto es una pasada, es súper bonito. Digo tal cual, ¿no? O sea, y cuando entrego un libro a una editorial estoy contentísimo. Y cuando alguien lo lee y no está contentísimo, no lo entiendo. Digo, ¿cómo es posible que sea tan poco inteligente? Es que yo disfruto mucho escribiendo. También es verdad que me he torturado mucho escribiendo, ¿eh? Mucho. O sea, muchísimo más de lo necesario, porque realmente no es necesario torturarse prácticamente nada. O sea, pero ahora me torturo mucho menos. Un poquito todavía, pero prácticamente ya voy en vías a la perfección. Porque ahora, sí, ahora pues no me obsesiono, en fin, relativizo, no tengo pretensiones exageradas, sino más o menos considerables, pero no exageradas, ¿no? O sea, y no sé, se vive mejor. Yo creo que de adulto se vive mejor que de joven. Sí. Sí. Yo tengo una curiosidad que nunca te he preguntado. ¿Cómo eliges los temas? ¿Los temas te eligen a ti? ¿Lo ves claro desde el principio de lo que quieres escribir o es algo que lo maduras? Pues, bueno, es el tema de la inspiración, ¿no? O sea, cómo nace un libro. Cada libro nace de manera diferente, porque cada libro obedece a un momento diferente, ¿no? Todos mis libros, menos Contra la Juventud, obedecen al momento en el que yo estoy o estaba, ¿no? Hay fundamentalmente, en mi caso, porque eso depende de los autores, hay en mi caso dos fuentes de nacimiento. Uno es una voz. Una voz habla en ti, ¿no? Por ejemplo, en una novela mía que se llama El estupor a maravilla, que es la historia de un vigilante en un museo que cuenta todo lo que sucede en una habitación durante 25 años, ¿no? Que él ve a la gente entrar, salir, ver los cuadros expresionistas, tal. O sea, yo de pronto empecé a oír la voz de este vigilante hablando de la epopeya de lo pequeño, de cómo cosas insignificantes pueden convertirse en increíbles, ¿no? Por ejemplo, los tacones de una mujer en el museo. Entonces, él ni siquiera ve a esa mujer al principio, pero esos tacones le hacen soñar mil cosas, ¿no? O sea, ese taconeo, ¿no? Y así, ¿no? Es decir, entonces de pronto escuchas una voz, ¿no? En el caso de Foucault también fue una voz, ¿no? Una voz, de pronto empieza a hablar, ¿no? Empieza a hablarte, empiezas a ver que ahí hay alguien que quiere contar una vida, ¿no? O sea, me parece que la vida de Foucault o la vida de
de Fogel, que es el nombre del personaje este vigilante de museo, son vidas que merecen ser contadas, más allá de que sean históricas o no, ¿no? Contadas desde dentro, no como una biografía desde fuera, sino desde dentro, de cómo lo vive desde la conciencia, ¿no? Y luego la otra fuente de inspiración, más que una voz, es, digamos, una atmósfera o un ambiente, ¿no? Por ejemplo, El amigo del desierto, pues es la atmósfera del desierto. En realidad, yo todos los viajes que he hecho al desierto, que he hecho varios, fueron después de escribir El amigo del desierto, no antes. O sea, yo no viajo para inspirarme, sino para verificar que mi inspiración ha sido adecuada. Es la pura verdad. O sea, es decir, yo no escribo lo que me pasa, sino que me pasa lo que he escrito, es que es así. O sea, la escritura tiene un carácter profético, ¿no? que adelanta lo que tú vas a vivir, ¿no? Así que mucho cuidado con lo que escribes porque se verifica, ¿no? O por ejemplo con Lecciones de ilusión, que también es un manicomio, pues la atmósfera de un sanatorio, ¿no? Y así, o sea, novelas atmosféricas, novelas de voz, ¿no? Las novelas de voz son más en primera persona, va contando, las novelas atmosféricas son en tercera persona. Al menos en mi caso es así. ¿Y cómo nacen? Pues yo no pienso nunca el tema, sino que yo escribo todos los días. Y entonces a la hora de escribir, pues van naciendo cosas. La mayoría son pistas falsas que te engañan, ¿no? O sea, pero hay que tomarlas, porque luego algún sendero sí que es fecundo, ¿no? Y te va llevando a... En realidad, tú publicas una mínima parte de lo que realmente escribes, por lo menos en mi caso. O sea, decir que a lo mejor escribes 100 páginas y publicas 1 o 10 como máximo. Es decir, que realmente si un libro tiene 300 páginas, seguramente has escrito 3000. Porque no es tanto corregir, que se corrige mucho, pero sí buscar, digamos, el dónde hay agua, dónde hay vida, ¿no? O sea, bueno, yo creo que ya he hablado mucho. La última ¿no? pregunta. Sí. ¿Para qué lector? Y también por qué se titula Contra la juventud. Lo explica en la página... Sí. En la página 223 hay un párrafo espectacular donde... Sí, adelante. Donde son 10 líneas donde dice por qué es contra la juventud. Pues léelo. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, Así... ¿contra la juventud? Sí, porque de no haber sido un tontito, como Clenca le había dicho, no se habría dejado seducir por aquellas señoras maduras y lascivas. Contra la juventud, porque a esa edad uno solo es pensamiento que ocupa la mente y el corazón, la posesión amorosa. Contra la juventud, porque los ideales se disparan en esa etapa hasta cotas lejanísimas y grotescas, alejando a sus víctimas de la realidad. Contra la juventud, porque la inexperiencia siembra necesariamente devastación. Contra la juventud, porque cualquiera de las búsquedas o de los ensayos, aun los de apariencia más inocente, se revelan decisivos en la madurez. Y contra la juventud, en fin, porque los jóvenes no son todavía ellos mismos, sino quienes quieren ser, y porque viven imitando y haciendo de nuestro mundo un gran teatro y una impostura. Esto para leerlo en una universidad con los jóvenes está muy bien, ¿no? Bueno, en fin, se puede no compartir la visión, pero yo creo que cuando somos jóvenes, la mayoría, salvo 2 o 3, no sé, que han nacido sin pecado original, pero la mayoría pues cometemos muchos errores, ¿no? Y en esos errores pues hacemos mucho daño, ¿no? Y eso es algo que hay que contar, ¿no? O sea, decir que yo recuerdo una conversación que tuve una persona que me dijo: yo me arrepiento de no haber arriesgado más y por tanto haberme equivocado más, ¿no? O sea, y yo le dije que lo entendía, pero que yo no me arrepentía de eso, ¿no? Yo me arrepentía de haber arriesgado demasiado y haber hecho demasiado daño. ¿Perdón? ¿Para qué público? Sí, pues la segunda pregunta, o la primera pregunta, que hemos empezado por la segunda, pues escribo para vosotros. Escribo para la gente que quiere leer literatura, ¿no? O sea, decir que
no tengo un estereotipo de lector, ¿no? Sino que, o sea, puede ser blanco, negro, hombre, mujer, de derechas, de izquierdas, creyente, no creyente, gente que le interese la literatura, que le interese... O sea, ¿por qué leemos? Literatura de verdad, no digo de literatura industria, porque creo que el 90% de los libros que se venden en las librerías pues es industria, no es literatura, ¿no? Pues se lee para comprendernos mejor, para conocernos mejor y para conocer el mundo mejor, ¿no? En busca de espejos en los que comprendernos, ¿no? Para profundizar en quiénes somos y para poder, desde ese conocimiento, amar, ¿no? O sea, solamente podemos amar si hay conocimiento y consciente o inconscientemente buscamos conocer. No he dicho una cosa muy importante para mí. Cuando hablaba de la humildad, me he quedado con lo de la página te arroja la imagen de tu propia estupidez, pero no he dicho algo que es muy importante, y es que, y también es muy pertinente en el contexto de gente que medita, ¿no? Y es que la escritura, como la meditación, es un oficio fundamentalmente corporal. Es decir, que yo escribo con la mano. Es decir, que es un trabajo manual, ¿no? Es fundamentalmente manual y solo secundariamente mental. Con esto quiero decir que yo no tengo una idea y la escribo, sino que escribo y me encuentro la idea. Por tanto, es la mano la que revela, ¿no? Y eso te hace ser mucho más humilde, porque no es que tú tengas grandes ideas, sino que el cuerpo te la revela. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más. Yo creo que con la escritura como trabajo manual podemos quedarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere que le firme el libro, Sí, algún libro se los lo firmo míos. encantado.